Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te voy a hablar sobre la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera, también conocida como FEPA, por sus siglas en inglés de Foreign Extortion Prevention Act. Esta ley es muy nueva, de hecho apenas fue firmada el pasado 22 de diciembre por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esta ley es de suma importancia para cualquier funcionario público de cualquier parte del mundo. ¿Por qué te digo esto? Porque a partir del 22 de diciembre, cualquier funcionario público que pida un soborno a una empresa estadounidense puede ser investigado y metido a la cárcel por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Te platico. Una de las limitantes que tenía el gobierno de los Estados Unidos para combatir el soborno era que la ley que tenía vigente, la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, también conocida como FCPA, solo tenía como alcance sancionar a las empresas que ofrecían algún soborno a funcionarios públicos extranjeros, quedando estos últimos fuera del alcance del Departamento de Justicia de dicho país. Pero este limitante ya no existe, porque como te comentaba, la FEPA tiene como objetivo castigar al funcionario público extranjero que solicite el soborno. La Ley de Prevención de Extorsión Extranjera, FEPA, tiene como objetivo castigar con cárcel hasta por 15 años y multa de hasta 3 veces el monto del soborno a cualquier funcionario público extranjero que pida, busque, reciba o acepte directa o indirectamente algo de valor para él o para otras personas. Un funcionario público extranjero que pida a una empresa estadounidense un soborno. En este sentido, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya puede procesar a funcionarios extranjeros involucrados en esquemas de soborno. La FEPA no solo complementa a la FCPA, sino que también se apoya de su contenido, como es el caso de la jurisdicción, es decir, determina cuándo un funcionario público extranjero puede ser procesado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Para que un funcionario público extranjero que pide un soborno sea procesado por la FEPA, tiene que existir un nexo con Estados Unidos. Y este nexo puede ser de la siguiente manera. El funcionario público extranjero solicita o recibe un soborno a una empresa americana. El funcionario público extranjero solicita o recibe un soborno en territorio americano. El funcionario público extranjero realiza una llamada telefónica o envía un correo electrónico, mensaje de texto o fax desde o hacia a través de los Estados Unidos, donde solicita o recibe un soborno. Otro es que recibe una transferencia bancaria desde o hacia un banco estadounidense. Pero ¿qué debemos de entender por recibir un soborno? Un soborno no solo es dinero, también puede ser, por ejemplo, los honorarios de consultoría o comisiones a través de terceros para disfrazar un soborno. También puede ser obsequios, viajes, solicitar la contratación de familiares del funcionario público en la empresa extranjera, entre otros. Como cualquier delito que se investiga, se requiere que este sea una conducta típica, es decir, que la conducta encuadre con el delito que en este caso señala la FEPA. En ese sentido, para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pueda investigar un soborno, conforme lo señala esta normativa, tienen que estar presentes los siguientes supuestos. Primero, obviamente, una solicitud de soborno por parte de un funcionario público extranjero. Para que éste, ahora sí vienen los tres supuestos, sea influenciado en hacer o dejar de hacer cualquier acto relacionado con sus funciones. O bien, sea influenciado en hacer o dejar de hacer algún acto en contra de la normativa que regula sus funciones. O tercero, conferir cualquier ventaja para que una empresa o persona obtenga o retenga algún negocio a su favor o de terceros. Pero, ¿cuáles son las repercusiones que va a tener esta ley en el sector privado y en el sector público? Bueno, en cuanto al sector privado, las empresas evidentemente tendrán que reforzar sus programas de cumplimiento. ¿Cómo? Tendrán que reforzar sus políticas anticorrupción, ahora bajo los alcances de la FEPA. Tendrán que capacitar de manera específica al personal que se relacione con funcionarios públicos extranjeros, obviamente en materia de la FEPA. Deberán de realizar un due diligence con sus cadenas de suministro, con sus proveedores. Asimismo, deben de realizar un monitoreo constante del funcionamiento de su programa de cumplimiento penal en relación con los delitos señalados en la FEPA y la normativa correspondiente. La FCPA ya establece que cuando se investiga una empresa por sobornar a un funcionario público extranjero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos valoraría si ésta coopera en la investigación, como asimismo valoraría la eficacia de su programa de cumplimiento al momento de que se cometió el ilícito. En este orden de ideas y bajo el entendimiento que todo programa de cumplimiento penal
debe contar con canales de denuncias y mecanismos que permitan identificar los delitos en que puede incurrir una empresa, incluyendo los relacionados con los de la FCPA y la FEPA. De ahí que, si una empresa americana conoce de un caso donde un funcionario público extranjero solicita un soborno, la empresa está obligada a denunciar este hecho ante el Departamento de Justicia, como asimismo de colaborar con la documentación que obre en su poder. Lo anteriormente comentado ahora más que nunca es posible, ya que muy seguramente una empresa estadounidense no denunciaría a un funcionario público de un país corrupto ante sus mismas autoridades, ya que sabría que esto solo tendría consecuencias para esta empresa, pero no para el funcionario público que pide el soborno. Pero esto cambia, ya que con la entrada en vigor de la FEPA, ahora la empresa podrá realizar la denuncia del soborno ante su propia justicia, es decir, ante su propio Departamento de Justicia, ya que éste tiene la atribución de investigar, ahora sí, al funcionario público extranjero que solicita el soborno. Con la FEPA el panorama es claro para las empresas americanas. Deben de tener un estricto control con todas las comunicaciones relacionadas con funcionarios públicos extranjeros. Y sobre todo saber que no solo los documentos que brinden formarán parte de un juicio, sino también que su personal podrá ser llamado a testiguar sobre los hechos que forman parte de la acusación en contra del funcionario público. ¿Y cuáles son las repercusiones para los funcionarios públicos extranjeros? Una, y muy grave. Si piden o reciben un soborno en una empresa americana, el Departamento de Justicia los puede investigar y meter a la cárcel hasta por 15 años y aplicarles una sanción económica de hasta 3 veces el valor del monto del soborno. Hemos comentado que el Departamento de Justicia puede investigar y meter a la cárcel a funcionarios públicos extranjeros. Pero ¿cómo le harán para sacar al funcionario público de ese país? Esto será a través de la extradición. Ahora bien, algo importante a destacar es que si el funcionario público extranjero investigado cruza hacia los Estados Unidos, ahí mismo puede ser detenido. Con lo anterior podemos concluir lo siguiente. La Ley de Prevención de Extorsión Extranjera viene a complementar a la FCPA. La Ley de Prevención de Extorsión Extranjera obliga a las empresas a reforzar sus programas de cumplimiento penal. El sector público debe implementar en sus programas de compliance los alcances con esta normativa. Asimismo, que el Departamento de Justicia ya tiene las facultades para investigar y meter a la cárcel a funcionarios públicos extranjeros que soliciten sobornos. Si estás interesado en conocer más sobre la FEPA o asimismo estás interesado en crear o modificar tu programa de cumplimiento penal para que pueda prevenir estos delitos, contáctanos.